Conocer el público, es decir, el tipo de consumidor al cual nos estamos dirigiendo, es fundamental. Normalmente las herramientas de marketing lo que hacen es focalizar en los datos sociodemográficos. Queremos, como empresa, hacer proyectos que tengan sentido para la sociedad y que aporten algo a la sociedad. Creemos más en ese tipo de proyectos culturales que en otros proyectos culturales minoritarios, más ensimismados y más hechos para un público que ya es el que se interesa en esos temas y que es el que lo va a consumir. Presuponemos que la gente joven de determinado nivel de estudio se comporta de esa forma, y sobre ese perfil de público vamos a estudiar qué tipo de mensaje les vendamos, qué tipo de estrategia de marketing es la más adecuada para cada uno de esos perfiles. Lo ideal sería cruzar ese tipo de información sociodemográfica con información psicosociológica, es decir, qué identidad, cuáles son los valores o cuáles son los hábitos desde el punto de vista de qué tipo de velocidad de mensaje es la más apropiada, la que uno se siente más cómodo. En todos nuestros proyectos nos preocupamos mucho de la comunicación, entendiendo por comunicación el conjunto de cosas que hacen que un proyecto no solo sea bueno, sino que sea capaz de transmitir al público al que pretende llegar que es bueno, que es interesante y que les convenza para ir y disfrutarlo. Se vienen realizando estudios de audiencia para el conocimiento de los públicos, o por ejemplo se han desarrollado políticas de precios planteando distintas modalidades de precios para los espectadores, los visitantes o los asistentes, pero sí es cierto que la aplicación de las técnicas y herramientas de marketing en el ámbito cultural desde la perspectiva pública adolece de una visión integradora, integral o conjunta como debería ser. Es decir, falta una verdadera pianificazione strategica di marketing. Ad oggi tutte le case editrici, dalle piccole alle grandi, lavorano esclusivamente sul target dei lettori forti, cioè su chi già va in libreria, su chi già vuole leggere, e quindi il marketing editoriale è fatto esclusivamente per convincere il lettore che si muove nel bookshop per trovare un libro piuttosto che un altro. Allora, quali sono nuove modalità per intervenire sul marketing, proprio perché sono già pochi i lettori forti e bisogna andare invece sui lettori medi occasionali? È quello di cercare i lettori fuori dalla libreria, non lavorare in libreria, e quindi trovare strade per intercettare gli interessi di persone que habitualmente no leggono. Nos parece que los proyectos son mejores si llegan a más gente. Nos parece que son mejores si rompen la barrera de su público natural y consiguen ganar nuevos públicos para la lectura. Todo proyecto cultural lo que pretende es ampliar al máximo sus públicos, pero eso tiene un coste. Tiene un coste porque convencer a gente que no es habitual que nuestro producto merece la pena es un proceso a largo plazo. Es necesario, por lo tanto, calibrar, compensar las estrategias dirigidas a conseguir que el público habitual continúe viniendo a nuestros proyectos con un esfuerzo más a medio o largo plazo para abrir la proyección hacia nuevos públicos. Y la sociedad va a tal velocidad que requiere por nuestra parte muchísima multidisciplinaridad, muchísima transversalidad, requiere que este conocimiento que necesitamos ir adquiriendo y formulando cada vez más sirva para que no solo aumenten los públicos, sino que mejoremos el territorio desde un punto de vista integral y donde seamos conscientes que no solo tenemos públicos como clientes, sino que tenemos públicos ciudadanos que requiere que participen de una manera interactiva con la sociedad. No pueden bajar la guardia y ser conscientes de que el público no es tonto, que el público tiene un nivel de conocimiento y de exigencia que hay que satisfacer. Tenemos una mirada excesivamente especializada, pensada en yo quiero ser muy innovador y que mis pares, la gente como yo, diga qué producto más fantástico que has hecho. Bien, eso está muy bien, pero la mirada hacia los públicos yo creo que forma parte de la misión social de la cultura y a la que debemos dedicar esfuerzos.